Buenas tardes. Vamos a dar inicio de manera puntual porque tengo varias actividades preparadas y siento que no me va a dar tiempo y no me gustaría dejar ese tema a la mitad. Entonces vamos a comenzar. Ya empecé a grabar para los compañeros que se integran puedan visualizar. ¿Qué vamos a ver hoy? Vamos a ver dos temas. Sí. Las tres bibliografías, tanto la de inicial, la de admisión primaria y la de telesecundaria, nos remiten a este documento. Entornos escolares seguros en escuelas de educación básica. Pero ¿qué deben de saber ustedes? Si checan la guía, aquí está. Si checan la guía nos dicen documento simplificado. ¿Qué significa esto? Que la SEP emite dos tipos de documento, el simplificado y el completo. Pero ¿qué tiene que ver esto? Por ejemplo, este es el documento simplificado, el que nos remite a estudiar la bibliografía. Pero el documento completo se llama Manual de Seguridad Escolar. Este manual desde el 2016 está vigente en las escuelas. Se publicó como un medio de la Alianza por la Calidad de la Educación en el sexenio de Felipe Calderón. Entonces, este manual de seguridad escolar no viene en la bibliografía. No viene en la bibliografía, pero es de cultura general conocerlo. Y de este manual de seguridad escolar se desprendió el de entornos seguros en escuelas de educación básica. ¿Sí? Entonces, dentro del material que les voy a enviar más al rato, terminando la sesión, les voy a agregar el manual de seguridad escolar. Pero esta es la versión completa. ¿Sí? Y les recuerdo, el que nos mandan a revisar es el documento simplificado que se llama Entornos Escolares Seguros. ¿Sí? Les repito, les voy a agregar que es en donde el documento completo de donde se desprende el que vamos a estudiar hoy. ¿Sí? Pero ¿qué partes nos piden? De la página 36 y 37 y 41 a la 49. Pero en otras bibliografías, tanto en la de inicial, nos piden leer más páginas. Entonces, le preparé desde la página 18. Aquí está. Ojo aquí. Les recuerdo, es la versión simplificada del Manual de Seguridad Escolar, pero el documento que nos exige dominar la bibliografía es Entornos Escolares Seguros en Escuelas de Educación Básica. Va. ¿Qué tienen que hacer? De este manual viene separado por partes para la familia y para los maestros y viene como acciones preventivas antes de y acciones durante, ¿sí? Este protocolo, estas páginas que vamos a revisar hoy, se las tienen que aprender de memoria, porque en los estudios de casos que nos ponen, nos preguntan así de manera puntual y nos dan acciones que caen en lo obvio, en lo común. Entonces, si nosotros reaccionamos suponiendo en una balacera que primero nos resguardamos nosotros por sentido común, ya estamos mal, porque hay un protocolo a marcar. Entonces, por eso es la importancia de este tema. ¿Sale? Empiezo, acciones preventivas. ¿Cuáles son las acciones preventivas? Establecer los esquemas de actuación ante situaciones de riesgos excepcionales. ¿Qué significa excepcionales? Que no se dan todos los días, pero que pueden llegar a pasar, ¿sí? Entonces,
De este documento nosotros tenemos que saber cómo afrontar diferentes contingencias y para eso se requiere crear estrategias que contribuyan a prevenir y actuar de frente a distintas situaciones de riesgos, que pueden ser el abuso sexual, maltrato escolar, hostigamiento y acoso escolar, fenómenos naturales, incendios, lesiones leves o graves, adicciones y, lo más importante, prevención de ingreso de armas de fuego o armas blancas en la escuela. ¿Por qué es importante esto? Porque lo tenemos que ver de manera preventiva, ¿sale? Dentro de la acción preventiva, el primer filtro es la familia, ¿sí? Les repito, dentro de la primera acción preventiva, el primer filtro es la familia. Y por aquí, cuando me preguntan, profe, pero nosotros, ¿qué podemos hacer para poder llevar esto a cabo? Vean lo que hay que hacer. De aquí pueden ustedes sacar ideas para cuando tengan un padre de familia que no colabora. Hey, padre de familia, aquí el documento de las acciones preventivas de entornos escolares seguros, aparte de la ley que nos marca la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, artículo tercero, aquí establece y lo retoma. Las madres y padres de familia o tutores son los principales responsables de salvaguardar la integridad física, psicológica y emocional de sus hijas, hijos o pupilos. Recuerden que este documento se hizo en el 2016. Entonces nos vamos a encontrar con esta redacción, hijas, hijos o pupilos. Pero a partir de 2019, con nueva escuela mexicana, nos debemos de referir a ellos como niñas, niños, adolescentes y jóvenes, NNAJ. ¿Sí? Nada más hago esta aclaración. Entonces, el padre de familia o los tutores deben recibir información de nosotros como escuela para atenderlos. Pero, ¿qué acciones deben considerar ellos? Y aquí se las marca de manera puntual. Habla con tus hijos por lo menos 1 hora al día, 3 veces por semana. Ustedes pueden hacer cada vez que haya una reunión una lista de chequeo. A ver, padre de familia, hablas con tus hijos por lo menos 1 hora al día o al menos 3 veces a la semana. ¿Qué tienes que hablar en esas pláticas? Sobre su desarrollo escolar y personal, sus preocupaciones, emociones, cómo se siente, sus necesidades, cómo está su salud, qué quiere ser de grande, sus proyectos a corto, mediano plazo, etcétera. Pero aquí hay algo importante. Procure realizar esta actividad de convivencia en un espacio de convivencia, en una zona deportiva, recreativa o cultural. Es lo que nos sugiere, ¿sí? ¿Qué continúa? Pensar en un buen lugar para conversar, para que esas conversaciones ya se adapten al rol familiar como una práctica frecuente, para que el padre de familia o tutor, si llega a existir un cambio de ánimo en el adolescente o en el niño, lo perciba, ¿sí? Pero más que escuchar, tomarlo en serio, porque después los niños le dicen algo al tutor, a la mamá, al papá, y ellos ni sus luces. Entonces, por eso los adolescentes se cierran. ¿Sí? Y otra cosa, cuando sus hijas, hijos o pupilos, ahorita hablando en el término actual, niñas, niños, adolescentes, tengan alguna situación que no puedan manejar como padre de familia, busca ayuda profesional. Aquí, Profedet, Procuraduría Federal de Niñas, Niños y Adolescentes, Procuradurías de Atención de cada entidad federativa o sistema DIF. Son dos procuradurías y sistema DIF. Y dan un número telefónico. Aquí, como este documento fue hecho en el 2016, todavía existía la marcación 01800. Ahorita ya además es 800. ¿Vale? Entonces, y aquí le dicen, esta frase ustedes la pueden agarrar para hacer sus cartas compromisos. Recuerde que usted es responsable de salvaguardar la integridad física, psicológica y emocional de sus niñas, niños o adolescentes.
Por lo tanto, debe supervisar constantemente su comportamiento, los objetos que llevan a la escuela y los lugares que frecuentan, así como sus amistades más cercanas. ¿Sí? Evite gritar o usar castigos corporales como una forma de disciplina. Eso lo hace el tutor en casa. Nosotros tenemos que recomendarle. Acudir con frecuencia a la escuela para preguntar por la conducta de sus hijas, hijos o pupilos. No solo en las juntas escolares. Hagan equipo con los docentes. Hacer equipo no implica estarle hostigando la existencia. ¿Vale? Establezca reglas y límites en horarios para generar hábitos que le ayuden a desarrollar una disciplina formativa. Pon reglas en tu casa para generar hábitos que le ayuden a desarrollar una disciplina formativa. ¿Qué pasa con nuestros jóvenes en las aulas? Ellos son los que mandan. El papá o el tutor le tiene más miedo a lo que hacen los niños que ellos poner orden. Si el niño está con su dispositivo y le faltan diamantes, papá, cómprame diamantes, no me importa si tengas o no dinero, necesito diamantes para el Free Fire. Entonces, háganselo ver en las asambleas, ¿sí? Marcar reglas para usar los medios tecnológicos, computadora, internet, tabletas, celulares, videojuegos, televisión, así como su tiempo de uso, ocupación en espacios visibles y supervisar que vean y consuman contenido adecuado, ¿sí? Y participar en las actividades escolares. Lo bonito que tiene este documento es que entra como una acción preventiva exclusiva para las familias. Pero nosotros podemos retomar esto para incluir nuestras cartas compromiso. A ver, padres de familia, tú tienes la obligación de todo esto, ¿sí? Ahora, eso es en tu casa. Todas estas reglas que tienen que exponer es en tu casa. Prepárate para la escuela. Alienta las manifestaciones de afecto y retroalimentación positiva. Aquí ponen, dígale cuánto los amas y despídase afectivamente. Cosa que vemos raro en la escuela o casi nulo, pero lo recomiendan. Asegurar que lleven alimentos nutritivos para consumir en la escuela. Desafortunadamente aquí con que el niño coma o tenga para comer algo ya nos damos por servido, porque las condiciones sociales en las familias son muy diversas. Procurar que asistan siempre con buena presentación de higiene, ya que esto es parte de su imagen y cuidado personal y ayuda a fortalecer su autoestima. ¿Qué es lo que pasa? Recibimos a un alumno que viene con una higiene que no es la adecuada y le decimos al tutor, señor, mande bañado a su hijo. El tutor se va a poner a la defensiva. Entonces aquí está clarito. Señor, le recomiendo que mande bien arreglado a su hijo porque aparte de que es saludable, cuida su imagen, cuida su persona y fortalece su autoestima. Sí, hay que tener mucho tacto al usar esta situación. Recomendar que fortalezcan su autocuidado, que sepan cómo cuidarse, cómo protegerse ellos y los demás. Leer y firmar de enterado los documentos y normas sobre la organización del plantel. A veces en las reuniones, por la misma prisa, no nos damos el tiempo que el tutor nos firme o el tutor llega corriendo y se va. Ya cuando reaccionamos, sí, no me firmó el papá de fulanito. Entonces, es importante que tengamos este resguardo de firmas en donde el tutor conozca nuestras normas. Mantener comunicación constante a través de comunicados y escritos. Y aquí viene algo importante. Les recuerdo, aquí todavía estamos en la función de la familia. Previo acuerdo con su hijo o niña, niño, adolescentes, revisar periódicamente su mochila.
con el pretexto de que tiene un orden y llevar lo necesario, sin acusar, sin juzgar y con respeto, asegurándose que solo lleve necesario para las actividades escolares, útiles, tareas y cosas personales, por su salud y para una convivencia ordenada. Y aquí está el primero. Este es el primer filtro en casa. Recuerden, estamos en la sección donde le están dando las obligaciones a los padres, a la familia. Toda esta sección que hemos estado comentando estos 15 minutos es la familia. Aquí se preparan para la escuela, pero el tutor debe conocer qué es lo prohibido. Y aquí están lo prohibido. Armas de fuego reales o de juguete. Armas blancas reales o de juguete. Objetos punzocortantes. Cualquier tipo de sustancia tóxica. Inhalantes, tabaco, alcohol, drogas ilegales, las cannabis o las sintéticas. Pastillas y medicamentos no recetados con el conocimiento de los padres. Sustancias u objetos explosivos como cohetes, petardos, chinampinas. Y artefactos u objetos que les sirvan para consumir alguna sustancia tóxica. Esta es la lista de materiales prohibidos, pero esta lista yo no la pongo, yo no la decido. Dentro de las normas de la Secretaría de Educación Pública está establecido un catálogo de objetos prohibidos. Como escuela, como padres de familia, ellos tienen la facultad de en una reunión agregar cosas prohibidas, siempre y cuando no caiga en algo que sea útiles, ¿sí? Pero aquí está la gran mayoría, este catálogo está muy completo, ¿sí? Llegó un momento en que andaban con el labubu o los muñecos esos que gritaban y hablaban y platicaban entre ellos. Y decía un tutor, profe, es que debería prohibirle que entren con esos bichos. Bueno, no está dentro de mi catálogo de objetos prohibidos. Lo puedo tener en el salón, ¿sí? Pero aquí ya es cuestión previo acuerdo. Ahora, herramientas no autorizadas que pongan en riesgo a los educandos, como desarmadores, pinzas, ceguetas. Y aquí entra lo que les platicaba hace rato. Cualquier objeto que implique algún riesgo, que esté prohibido o que no esté autorizado por los directivos. Pero aquí, aunque yo prohíba algo, si no está en el catálogo nacional, me pueden voltear la situación y ahorita les voy a explicar por qué. Y aquí entramos nosotros. Nuestra obligación en la familia termina donde ellos conozcan los objetos prohibidos. Aquí están, ¿sí? Y ya entramos nosotros. ¿Qué hacer? Primero, y les repito, de aquí se desprenden muchos estudios de casos. La responsabilidad que tenemos como escuela, en primer sentido, es tener un inventario y un croquis de recursos con los que contamos en el plantel para protegernos ante una situación de emergencia. Eso es lo primerito y es de manera preventiva. A ver, ¿qué tengo? ¿Tengo extintor? ¿Tengo arena en caso de algún incendio? ¿Tengo alcohol en caso de algún desmayado? ¿Tengo vendas? Ya no le puedo dar pastillas a los jóvenes porque es un rollo enorme. Entonces, primer punto, como escuela debemos de tener dos cosas, un inventario y un croquis de recursos. Y aquí me lo describen. Son herramientas que nos van a servir para conocer, detectar y analizar los recursos de origen natural, físico o humano con los que cuenta la escuela y sus alrededores. Profe, ¿qué debo meter en el inventario? Aquí está. Analiza los recursos de origen natural.
físico o humanos con los que cuenta la escuela y sus alrededores. Ahorita les voy a explicar por qué humanos. Que les va a servir para reaccionar en alguna emergencia. Elabora una lista ordenada que incluya los recursos escolares para protegerse ante la emergencia y otro croquis del exterior para detectar sus factores. Entonces, un inventario que tenga recursos naturales, físicos o humanos para una emergencia. Y un croquis de recursos, pero este croquis de recursos los van a dividir en un croquis interno y un croquis externo. Aquí está. Para el croquis interno, recuerden esa terminología, porque nos los está obligando que lo tengamos. Como escuela debo de tener inventarios de recursos y un croquis externo e interno. Por si nos topamos con un estudio de caso, tenerlo marcado. ¿Qué debe llevar el inventario de recursos internos? Los espacios seguros para resguardarse. Lugares cerrados, salones de clase, bibliotecas, dirección y dónde se encuentra el botiquín. Debemos tener un botiquín de emergencia. Identificar horarios donde se encuentra la mayor actividad de población, donde hay más conglomeración. ¿Sí? Ubicar a la población más vulnerable, que tenga alguna discapacidad que dificulte su movilidad. Y sobre todo, y aquí nos los marcan hasta en rojo, tener disponibles los números telefónicos de emergencia que puedan apoyar a la escuela en situaciones de riesgo. Pero ojo aquí, va a depender del plano micro. Por ejemplo, si estoy en una comunidad, mi primera línea de emergencia es el agente municipal, el comisariado ejidal, la autoridad del pueblo, el señor de la farmacia, el señor de la clínica comunitaria, el huesero, ¿sí? Si estamos en una ciudad, pues protección civil, DIF, fiscalía, la patrulla. Entonces, tienen que hacer una amalgama de todos esos elementos que le van a servir, porque aquí no les dicen quiénes. Teléfonos de emergencia que te puedan apoyar en situación de riesgo, ¿sí? Personal escolar disponible para atender emergencias mediante un protocolo y elaborar los mapas de riesgo. Ahorita les voy a poner un ejemplo de mapa de riesgo. Y aquí está un croquis. Recursos internos de la escuela. Vean que nos los exige el lineamiento de entornos escolares seguros. Entonces, ¿qué voy a marcar dentro de mi escuela? ¿Dónde está la entrada y la salida? Una zona de seguridad que por lo regular en nuestras escuelas pintamos un círculo verde y ya los alumnos saben que cuando hay que hacer un simulacro ahí lo realizamos, ¿sí? ¿Dónde hay otro botiquín? Aquí tenemos botiquín, si además hay uno o dos. Y sobre todo la zona de riesgo. Profe, ¿cómo voy a saber cuáles son las zonas de riesgo? Las que son poco visibles y están aisladas. Los bebederos. ¿Por qué los bebederos? Si un alumno metió un termo con alcohol, es muy probable que vaya un bebedero ahí a convivir o a compartirlo. Los baños. Ahí es donde se nos escapan los alumnos para querer besarse o hacer cosas indebidas. Y los árboles. Entonces, ¿cuáles van a ser las zonas de riesgo? Son las pocas visibles y aisladas dentro de la escuela. Y aquí pusieron 3 ejemplos. Y aquí lo marcan en su mapa. Esta es zona de riesgo porque es poco visible y aislada, donde están los árboles. Y aquí lo marcan en rojo. ¿Sí? Y aquí el bebedero, si se dan cuenta,
están en punto ciego de las aulas. Ok. Si no quieren dibujar o no quieren hacer esto tan detallado, váyanse al Google Maps con una vista satelital de su escuela y ahí les va a dar un panorama de cuáles son y van a ver los puntos ciegos que tienen. ¿Sí? Esta es una recomendación que deben de tener un mapa de recursos internos, el mapa de riesgo. ¿Sí? ¿Qué más debemos de tener? Vean, ya tenemos los recursos internos de la escuela, entonces tenemos que hacer un croquis de recursos externos. Las zonas de alto riesgo alrededor. ¿Cuáles son las zonas donde se nos pueden perder los alumnos a hacer una maldad? Los terrenos baldíos, las zonas despobladas, las cantinas o bares, entre otros. Pero también con las cosas que te pueden servir, pues hospitales, estaciones de policía, centro de salud, etcétera. Considera la conformación de un equipo que elabore el inventario de recursos internos y el croquis de recursos externos. Maneja los conceptos utilizados aquí. ¿Y cuáles son esos conceptos? Aquí están, se los voy a marcar. Aquí están. ¿Cuáles son los conceptos? Riesgo, factor de protección, daño, arma, etcétera. ¿Sí? Y viene el croquis de recursos externos. Si se dan cuenta, el croquis interno solo ve mi escuela. Y el croquis externo, aquí dice que está mi escuela. Lotes baldíos, el cementerio, centro de salud, iglesia, palacio municipal y las instituciones que me benefician. Cruz Roja, Protección Civil y también donde hay que cuidar cantinas o parques. ¿Sí? Son los elementos que debe llevar el mapa de riesgos externo. Y aquí, este documento lo actualizaron después del COVID y aquí nos dice que se va a trabajar a distancia a través de de las tecnologías y nos daban las reglas de ese momento. La inscripción que sea de manera inmediata. Si le falta algún documento al alumno, no es pretexto para inscribirlo. Los padres de familia nos van a ayudar a la organización de todo esto. Esto fue en la pandemia. Dudo mucho que lo pregunten ahorita. Pero aquí, el director de la escuela propiciará la sensibilización sobre la importancia de la participación de las familias en la educación. Vean, así como las medidas de prevención de riesgos, seguridad e higiene en la escuela, a través de pláticas informativas, capacitación y acompañamiento continuo. El director tiene que organizarse con sus docentes para que los papás conozcan todo esto, ¿sí? Pero también el director, si llega un programa social de recursos como la escuela es nuestra, es obligación optimizar el presupuesto, ver que no se gaste de más. ¿Sí? ¿Qué debemos tener en la dirección? Ficha de identificación de la madre, padre de familia o tutor. Identificación de los alumnos. Las personas autorizadas para recogerlos. Su credencial de estudiante. Vean, son elementos que lo dice el documento de manera afirmativa. La dirección de la escuela deberá contar.
Es una orden. No es de que si quieren pueden tener. La dirección de la escuela deberá contar con ficha de identificación de la madre, identificación de los alumnos, personas autorizadas para recogerlos. Y aquí algo que me quiero detener. Vean, en caso de que el estudiante sea mayor de 9 años, la madre, padre, familia o tutor o quien ejerza la patria potestad podrá manifestar que autoriza que podrá retirarse solo de la escuela. Pero ¿a partir de qué edad? De los 9 años, no antes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sí me he topado con varios estudios de casos que nos ponen a pensar. La señora Marta tiene su hijo de 8 años y le obliga al docente que el niño se retire solo porque ella no trabaja. Y si no sabemos que la edad límite es 9 años, caemos en la trampa que nos pone el examen. Pero aquí, si el niño tiene 9 años, es facultad del padre de familia o tutor si quieren que se vaya solo ese niño. Y no podemos hacer nada para evitarlo. ¿Sí? Credencial de estudiante y ya. Aquí viene una infografía de las acciones para el regreso a clases, pero es cuando estaba la pandemia. Aquí no me voy a detener. Aquí. Bueno, les pregunto, no sé si tienen alguna duda con respecto a la primera sección. ¿Preguntas o Yo comentarios? referente a lo de los objetos. Ajá, Siempre, o sea, esto es lo de que nos dice los entornos escolares seguros, ¿no? sí, Ante la SEP, pero tú como escuela sí puedes tener como que tu reglamento y decir, ¿sabes qué? Estos objetos no pueden ingresar, como lo mencionaste, los muñequitos, la bubu, un collar o una pulsera, o sea, también se puede implementar eso. sí lo pueden implementar, pero mediante acuerdos, porque Okay. aquí dice la norma, cualquier objeto que implique algún riesgo que esté prohibido por la normativa correspondiente o que no esté autorizado por los directivos. Si los padres de familia o si el maestro ya se dio cuenta que los labubus ya generaron mucha distracción, una cosa es distracción a que les implique un riesgo hacia su integridad. Entonces, si yo les prohíbo los labubus, y otra madre de familia me salga, profe, es que el abubo es el soporte emocional de mi niño que la psicóloga me recomendó, y es ahí donde les dije, se las pueden voltear. Sí, ahorita como tú acabas de decir, los soportes emocionales. Nosotros, bueno, en la escuela donde yo estoy, no le permitimos a los niños ingresar con collares o pulseras porque pues luego están jugando, como son niños más pequeños, luego los otros lo quieren agarrar y ahí ocasionan conflicto. Pero si no, si tenemos varios niños que traen collares de apoyo emocional, o sea, para morder, para distracción, pero pues eso siempre se le pide que haya como que un respaldo de pues del psicólogo, Exactamente. del médico que se Sí, los puso, pero sí hay prohibiciones de que no puedes entrar con juguetes o no puedes entrar con hasta con chanclitas o cross, también está prohibido porque las cross sí pueden tener un riesgo que se puedan caer los niños. Ahí sí eso. así es. Pero eso ya lo determina tu comunidad escolar. Si como maestro ya le dijiste al director y el director lo contempla con los padres y se juntan en una reunión y todos firman de acuerdo, es un acuerdo y lo tienen que respetar, ¿sí? Pero lo Gracias. tienen que asentar mediante un acta, ¿sí? Heidi, Ok, director, yo tengo una duda. Y respecto al cúter, entra dentro de los objetos prohibidos, ¿cierto? aquí está en ¿O el se puede inciso C. considerar una herramienta?
entra como objeto punzocortante. Ok, Porque entonces si, porque si el definitivamente alumno, prohibido. lo ideal es de que, porque sí se utiliza, pero lo ideal es de que lo tenga el maestro en resguardo, un solo, y en la dirección. Que vaya fulanito o sutanito que lleve el cúter, si quiere dañar a alguien con él, entra como un objeto punzocortante. Está categorizado dentro de la categoría. Entonces sí se podría prohibir. Ok, gracias. Sí, de nada. ¿Alguna otra duda o comentario? Entonces, ¿qué debemos de tener? Croquis de riesgo interno, externo, inventario de recursos humanos, materiales y naturales. Y aquí viene lo bueno. Aquí entramos nosotros. Prevención de ingreso y detección de objetos y sustancias prohibidas en las escuelas. Aquí entramos nosotros. Ya todo lo que vamos a ver a partir de aquí es facultad de nosotros como servidores. Es necesario disminuir los riesgos en las escuelas, por lo que este manual tiene como objetivo homologar procedimientos y mecanismos para evitar que los objetos prohibidos ingresen al plantel, que pongan en riesgo la integridad y seguridad física y psicológica de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, y al personal, ¿sí? Ya aquí están pensando en niños y adultos y ponen armas de fuego, armas blancas o sustancias tóxicas, etcétera. ¿Por qué le dan una categoría a esto? Porque nuestro protocolo de actuación no es lo mismo que yo agarre, y en el ejemplo que platicaba ahorita Heidi, que diga, no es lo mismo de que yo vea un cúter y lo quite, o que el niño me lleve una pistola de juguete y la levante, porque es un juguete. Se la quito y ya. Pero, ¿qué pasa? ¿O qué debemos de saber? Cuando es un arma de fuego, arma blanca o sustancias tóxicas, aquí entra droga y todo lo demás, hay un protocolo de actuación. Y eso es lo que vamos a analizar ahorita. Nos recuerdan, es importante que para cualquier procedimiento cuentes con la participación de madres, padres de familia o tutores. Con la participación, no con el permiso, porque es facultad de la escuela. ¿Sí? Entonces, ¿dónde entra el primer error? Que pensamos que debemos de pedirle permiso al padre de familia o tutor para quitarle algo. No, es facultad tuya. Sí te pueden colaborar, pero ellos no te van a dar permiso de quitarle algo, no está dentro de sus facultades. ¿Sí? Entonces, aquí, participar padres, madres de familia o tutores, asociaciones de padres de familia, el CEPS y todos los que trabajen ahí. Y la famosa operación mochila. Profe, ¿está prohibida la operación mochila? No. ¿Es legal la operación mochila? Sí. Pero hay un protocolo para hacerlo y que no caiga en ilegal. Pero aquí viene cuándo. ¿Cuándo vamos a aplicar operación mochila? Aquí se las pongo. Una de las medidas de prevención de situaciones de riesgo en las escuelas es la presentación de, pero ojo aquí en esto que está, porque aquí entra lo bueno, es la presentación de mochilas, bolsos y portafolios de las y los estudiantes, docentes, directivos y comunidad escolar. ¿Qué significa esto? No voy a meter la mano a las mochilas, es presentación. Sobre una mesa llega el alumno,
vierte el contenido de su mochila. Hay gente que está de observadora y lo levanta, pero no nada más los alumnos. Aquí está docentes, directivos y demás comunidad escolar. ¿Qué significa? Que cuando se aplica la presentación, el término que siempre usamos nosotros es operación mochila. Eso es incorrecto. El término correcto es presentación de mochilas. Y es obligatorio para los estudiantes, los docentes y todos los que trabajen en tu escuela. El intendente, el secretario, la muchacha de la cocina, todos. Pero dicen que no debe ser la única acción, sino que debe ser complementaria. Pero también me dicen que esta presentación de mochilas solo debe ser como última alternativa. Última alternativa. Bolsos, maletines, repiten, todas las personas de la comunidad educativa, y aquí me lo remarcan, sin excepción y con todas las medidas de transparencia. Niñas, niños, adolescentes, docentes, directivos, personal administrativo y de seguridad. Maestro, ¿qué pasa si programan la operación de presentación de mochilas? Y yo digo, yo soy el director, a mí no me revisan. Me pueden fincar una responsabilidad administrativa. Que un maestro, una maestra que traiga su bolso de marca o su bolso de morral, lo que sea, y se nos ponga, ¿saben qué? Yo soy maestra y yo no me voy a prestar a que me humillen a presentar mi contenido. Estás obligado. Si se va a aplicar, todo tienen que ser parejos. ¿Vale? Entonces, entramos con estos conceptos. Presentación de mochilas es el último recurso. ¿Cuándo se hace? Y aquí viene el protocolo. Previo. Hay que respetar la integridad y el derecho a la intimidad y privacidad de las y los estudiantes. Ojo aquí. Los que tenemos que cuidar son a ellos. Maestros, nosotros como adultos que trabajamos en un plantel, estamos obligados a hacerlos. Entonces, no pueden proteger mi respeto a la integridad o la intimidad porque soy trabajador. Esto nada más aplica para estudiantes. ¿Y por qué les hago mucho énfasis en esto? Porque me he topado con estudios de casos que ponen que el maestro José no se deja revisar su portafolio porque va a denunciar al directivo en la violación de la integridad y el derecho a la intimidad. Y vienen estudios de casos que así nos hemos topado en los reactivos. Maestros, ese respeto y ese derecho solo es para los estudiantes. Tú como trabajador te tienes que acatar a lo obligatorio. Si el maestro José no quiere que le revisen su portafolio, levanta tu acta de hechos y fíncale una responsabilidad. ¿Sí? Pero aquí solo es el respeto al derecho a la privacidad y a la intimidad de los estudiantes. ¿Quiénes pueden participar? Madres, padres de familia, tutores, autoridad educativa, quienes implementarán el procedimiento para la presentación de mochilas, bolsos, portafolios de y nos repiten, estudiantes, docentes, directivos y demás personal escolar. Va, a ver, profe, es que hemos detectado que puede un alumno traer droga o un arma punzocortante. A ver, esto ya lo sabemos, ya sabemos quién participa, cito asamblea. A ver, vamos a hacer una asamblea, vamos a poner reglas, vamos a establecer un comité de vigilancia. De esa asamblea en donde yo cite, voy a establecer un comité de vigilancia.
lo ideal que en ese comité de vigilancia esté revueltos padres de familia, tutores y docentes, ¿sí? Y aquí, quienes voluntariamente deseen participar, podrán hacerlo. Ojo aquí, madres, padres, tutores y estudiantes, con que digan yo quiero participar, pueden hacerlo. Yo no puedo decirles que no. Pero aquí me ponen una cita. Ah, como voy a poner, vean, si un estudiante me dice, profe, yo quiero participar, aquí me dan una cita y aquí me la aclaran. Los estudiantes integrados al grupo o el comité para participar en la revisión de mochilas deberán recibir atención para evitar que puedan ser molestados o acosados por otros compañeros por su participación y hay que darles acompañamiento, ¿vale? Entonces, vamos por pasos. Se respeta la integridad, participamos todos. En una asamblea sacamos un comité de vigilancia y en ese comité quien pueda participar lo pueden hacer. Pero si participan estudiantes, tenemos que darles ese acompañamiento para evitar que sea víctima de represalias. Y aquí dice, además de conocer el catálogo de objetos y sustancias prohibidas, y aquí entra lo que comentaba ahorita, la comunidad escolar deberá elaborar una lista detallada de otros objetos que se desee evitar que se ingresen a la escuela. Es como un consenso, ¿sí? Para impedir que en cada revisión se utilicen criterios subjetivos y se propicie que se retiren otros tipos de artículos. La Autoridad Educativa Federal emite el catálogo de objetos y sustancias prohibidas. Ese catálogo está en internet. Es muy similar al que nos ponen aquí. El director, junto con el comité que se forme, comunica a la comunidad escolar el procedimiento. ¿Quiénes son las personas autorizadas para realizarlo? Y qué consecuencias en caso de hallar un objeto. Y aquí viene, a ver, ya hicimos la junta, ya tengo mi comité de vigilancia, ya sabemos qué se va a quitar y qué no. Hasta aquí en pocas palabras. ¿Qué sigue? Acordar con el director un espacio. Pero muchos me dicen, profe, es que vamos a ponerlos en un salón o en la dirección para que no se vea. Aquí está claro en la norma. Se deberá destinar un espacio en la entrada, garantizando que las demás compañeros y las personas que participen en el proceso no puedan ver el contenido de las mochilas, bolsas y portafolios. Ah, entonces, ¿cómo? Haces una fila, a tu entrada pones tu mesa, puedes poner dos cortinas y en un espacio privado, ahí se pasa la presentación del contenido. ¿Sí? ¿Y por qué les digo mucho esto de en un espacio a la entrada? Porque en los estudios de casos que el examen nos pone, nos dice, por un ejemplo, se va a realizar la presentación de mochilas y el director, los comités de padres de familia lo obligaron a que sea en un espacio dentro de la dirección para resguardar la privacidad. No, ¿dónde debe ser? En la entrada. Y si tienes que poner alguna estrategia, como utilizar una especie de casilla, como cuando se va a votar, para que nada más los del comité vean lo que llevo en mi contenido. Pero, aquí viene el pero. Para salvaguardar el respeto de derechos de las niñas, niños y adolescentes, se deberá dar aviso a instancias locales competentes. ¿Quiénes? Comisión de Derechos Humanos, Secretaría de Seguridad y Participación Ciudadana,
secretarías ejecutivas de disciplina estatales y municipales, Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y Procuradurías de Protección de Niñas, Niños o Adolescentes. ¿Qué significa esto? Que para que a mí como escuela, como director, no me acusen de violentar la privacidad, yo voy a tener al menos un invitado de estas comisiones. Lo debemos de tener. Por lo regular, en los municipios lo más práctico es un representante del DIF, pero dentro del DIF están los sistemas CIPINA, los sistemas de protección integral para las niñas, niños y adolescentes. Bueno, oye, tenemos un problema, acompáñame como observador y ahí están ellos. Es obligatorio, porque aquí me dicen, deberá. No, pueden dar aviso. Si me hubieran puesto aquí, pueden, es que me lo dejan opcional. Pero si yo ya hice una reunión con padres de familia, ya destinamos una fecha para la presentación de mochilas, tenemos que incluir a alguien de que respete derechos humanos, IPINA, DIF y Procuraduría. Al menos un personaje de esto. Para que no te denuncien, director, porque es ilegal si no lo llevas. ¿Sí? Ténganlo presente porque en los estudios de casos nos los dicen opcional. O que el director para evitar hacer un trámite administrativo no los contempla. Aquí está el verbo, deberá. Es una obligación que hay que asumir. ¿Sí? Y otra cosa, los datos obtenidos en la intervención y los materiales, instrumentos, documentos y objetos, todo es confidencial. Todo debe ser confidencial. Es necesario disponer de bolsas de plástico transparentes, etiquetas, hojas de papel, plumones y material de apoyo para el procedimiento. Y vean aquí. En caso de que algún integrante de la comunidad educativa, o sea, uno de los adultos de la escuela, porte sustancias prohibidas, se protegerá su identidad y se canalizará al sistema de salud para su atención voluntaria. Ojo, si un adulto de la escuela, debo proteger su identidad. Solamente si trae sustancias prohibidas. Aquí lo aclaran. Sustancias prohibidas, drogas, alcohol, medicamento controlado sin receta. Hay que canalizarlo inmediatamente al sistema de salud. ¿Sale? En caso de que sea un docente, personal administrativo, hay que analizar si representa un riesgo para la integridad educativa. ¿Sí? Esto es con los adultos. Pero si es una niña, niño o adolescente, se buscará apoyo de las procuradurías, las que les mencioné hace rato. La Procuraduría de Atención y Protección a las Niñas, Niños, Adolescentes, los DIF, CIPINA y todo eso. Oye, ¿qué entra? A ver, ¿me estás hablando aquí, profe, de que un niño o adolescente pueda traer droga en la escuela? Sí. Y si cae la droga, vean lo que hay que hacer. Primero avisarles a las procuradurías para que ellos puedan hacer un diagnóstico de la situación y sus derechos. Y para un plan de restitución de derechos. Porque tienen derecho de la salud consagrado en el artículo 24 de la Convención de los Derechos del Niño y toda la ley. Todas estas citas, el artículo 24, artículo 28, artículo 123, se los puse aquí.
Aquí está, para que lo tengan. Artículo 24, que el niño debe disfrutar el alto nivel de salud posible y los servicios de salud para el tratamiento de las enfermedades y su rehabilitación. Entonces, hay que asegurar prestación médica, combatir las enfermedades, desarrollar atención preventiva y todos estos lineamientos van enfocados a proteger los derechos de las niñas, niños o adolescentes, aunque traigan droga. ¿Sí? Por eso hay que tener muchísimo tacto, porque vean todas las normativas que violentamos. Ahora, este documento se los voy a compartir para que lo lean con detenimiento. ¿Sí? Recuerden que ya hemos analizado por partes estas leyes. Entonces no quiero confundir los temas. ¿Sí? Pero aquí se puse, ver anexo es el documento en Word que vienen todos. ¿Qué pasa aquí? El comité de vigilancia tendrá la facultad para activar la revisión de mochilas y decidir la temporalidad. Oiga, profe José, pero entonces la revisión de mochilas, si lo hacemos una vez, ¿ya es siempre? No, no hay que abusar y recuerden que se usa como último recurso. Y aquí está. ¿Cuándo activar la revisión de mochila? Solo podrá ser activada previo informe justificado, como último recurso, nunca permanente y máximo 2 semanas consecutivas. Estas condiciones, acuérdense, ¿la presentación de mochilas es permanente? No. ¿Es temporal? Sí. ¿Cuándo? Con un informe justificado. Como último recurso, máximo 2 semanas consecutivas. ¿Por qué les digo esto? Porque en los estudios de casos ahí nos los revuelven y nos dicen, no, que la escuela, una escuela tal, una escuela Miguel Hidalgo, vamos a ponerle, para elevar su calidad de educación y proyectar una buena imagen a la sociedad, establece la revisión de mochilas como algo permanente. No puede ser permanente. Máximo 2 semanas. Pero que los padres de familia me van a firmar un permiso en donde ellos me van a respaldar, no pueden. No es facultad de los padres de familia, no está en su ámbito de representación obligarte a ti, director, a que esto sea permanente, porque la ley te lo dice máximo 2 semanas. ¿Sí? Esto es lo que tenemos que saber antes. Vean todo lo que es antes, previo, ¿sí? Ya debemos saber qué pasa si un niño mete droga o si es un adulto. Todo esto fue previo. Y durante. Ya llegó el día de la presentación de mochilas. ¿Qué hay que hacer? Ellos mismos, los propios estudiantes, docentes, directivos y demás miembros de la comunidad escolar que quedaron en el comité de vigilancia, presenten el contenido a las personas del comité. ¿Sí? El propio alumno va a vaciar su mochila en una mesa y uno nada más le va a decir, oye, ¿puedes vaciar ese bolso? ¿Puedes vaciar ese bolso? ¿Puedes vaciar ese bolso? Ya, ok, guarda tus cosas, adelante. Ahí se hace a la entrada, ¿sí? Y todos. Y aquí nos los ponen. La revisión de cada estudiante, docente y directivo y demás personas
Deberá, mínimo, 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 debe haber 2 personas. Mínimo 2. Y una debe ser un padre de familia o tutor. Entonces, de cajón tiene que haber siempre en la revisión un tutor. El otro puede ser el fiscal que te mandaron, o el representante de derechos humanos que te prestaron, o el abogado del DIF, o un maestro, pero al menos mínimo 2. Un padre de familia de cajón y otra persona. Cosa importante, jamás por ningún motivo se hará una revisión corporal. No podemos tener el contacto físico con los alumnos y menos un adulto externo. ¿Sí? Esto es una norma. Esto es durante. De encontrarse algún objeto o sustancia prohibida de acuerdo al catálogo y la lista que sacamos en la reunión, pero aquí ya clasificamos. A ver, encontré algo prohibido. Vamos a poner que encontré unas tijeras y un cúter que no ponga en riesgo inminente la seguridad. Bueno, pues aguanta, a ver, alumno, déjame estas tijeras, déjame este cúter, lo coloco en una bolsa de plástico, le pongo un nombre de a quién se lo levanté y lo resguardo hasta la salida. Hago del conocimiento a sus tutores y se les entrega a ellos. ¿Sale? Esto es si es algo que no ponga en riesgo inminente la seguridad. Unas tijeras, un cúter que trajo un corta uña. A ver, lo pongo en una bolsa de plástico, sello, nombre del alumno, grado. Me lo tengo en la dirección. Oye, papá de Juan, le encontré un cúter. Sube por él para entregártelo. Ahí está. Estoy cumpliendo el protocolo. Que no pongan en riesgo. Pero si es algo que sí ponen en riesgo, aquí la cosa cambia. Y aquí está. De encontrarse un arma de fuego, arma blanca, droga o cualquier objeto que ponga en riesgo la integridad y la seguridad de todos. Ojo aquí. Esto es algo, se tienen que aprender esto así manual, de memoria. Porque en los estudios de caso lo primero que pasa es, en una presentación de mochilas, Miguel llevó un arma de fuego y un padre de familia se la quita de manera inmediata para proteger la seguridad. A ver, a ver, a ver. Fíjense lo que hay que hacer para que no caigamos en las trampas de la... Si es un arma de fuego, arma blanca o droga, lo primero no tocarlos. Por eso nos decían que teníamos que tener guantes, bolsas y todo. Y si se la quité a un alumno, no exponerlo. No hacer público. Oye, le quitamos una pistola a Carlos. El alumno, a ver, dame eso, hijo. Y ahorita seguimos. Pero Carlos, vean lo que hay que hacer. Aseguramos la mochila, todo completo ya. Aseguro la mochila, bolsa y portafolio. ¿Por qué portafolio? Porque esto también lo puede meter un adulto. Y el protocolo es el mismo. ¿Sí? Se asegura sin poner en riesgo la integridad física de la persona. ¿Qué significa? Que si nos topamos un estudio de casos en donde al ver el padre un arma de fuego, brincan y quieren maniatar al alumno ya como iguana o como hacen los policías, prohibidísimo. No puedes tocar a un alumno aunque tenga el arma de fuego ahí. Evita tocar el objeto, mételo en una bolsa o con la mochila y resguárdalo. Ninguna persona debe tocar su contenido. Y ahí viene el protocolo. El director
le avisa a su autoridad inmediata y levanta un acta de hechos. Entonces, a ver, detecto el arma, no la toco y no expongo al estudiante, protejo su integridad, le aseguro su mochila o meto el objeto en una bolsa y nadie más. Le aviso como director. Si es un maestro el que detectó eso, le avisa al director y el director tiene que llamar al supervisor. Quien sea la primera persona en enterarse que en tu escuela hay un arma de fuego, si no fue el director, fue un docente. Pero de cajón tu supervisor debe saberlo. Y levanta un acta de hechos. Oiga, profe, pero ¿qué voy a poner en el acta de hechos? Una descripción breve de la situación. Siendo la tal hora de tal día de tal, en acuerdo previo a asamblea se realizó el tal día, se creó el comité de vigilancia y se estableció que tal día se iba a realizar la presentación de mochilas en la escuela. Ese fue el hecho 1. Hecho 2. Dentro de la presentación de mochila, aproximadamente 8:15 de la mañana, en la revisión de Juan, se encontró un arma blanca, la cual se procedió a asegurar y a resguardar. ¿Sí? Hasta ahí. Hasta ahí tu acta. No debes hacer interpretaciones ni juicios de valor. Tu acta de hechos debe describir qué pasó y ya. Si tú empiezas, nosotros ya sospechamos en el acta que pongas como maestro, como director, la comunidad educativa sospechaba que el niño andaba en malos pasos porque ya se veía con fulanito y se juntaba con puros malos. Prohibido, maestro, desechas el caso ahí y te fincan responsabilidad a ti por hacer juicios y suposiciones. Tú no eres perito, tú no eres ministerial para hacer eso. En tu acta, de hecho, termínala en donde ya aseguraste el arma de fuego. Hasta ahí. Ya la aseguramos. ¿Qué sigue? Ya se hizo el acta de hechos. Todas estas actas deben estar sellados para que no te las puedan quitar o que la dejes en tu dirección y al rato vaya a ver un maestro o que la vea el secretario o que la vea el intendente y se arme el chisme. ¿Sí? Todo esto debe estar confidencial. Solamente deben saber que se quitó el arma los que estuvieron en el comité. ¿Sí? ¿Qué sigue con ese alumno? Ojo aquí, porque este viene también en los estudios de casos. El director o los docentes dirigen al alumno portador o al portador adulto a la dirección con el propósito de disminuir el riesgo y asegurar su integridad física. Perdón, la integridad física de la comunidad escolar. Esto es en caso de que sea un adulto el portador. Lo meto a la dirección, te me quedas aquí hasta que me digan qué hacer. ¿Sí? Pero si es una niña, niño o adolescente, se recomiendan que realicen alguna actividad académica. Le debo de poner un trabajo normal a ese niño. Mientras el director le notifica a la madre, padre, familia, tutor y a las autoridades competentes sin generar pánico o amenazas. Entonces, a ver, encontré el arma, le aviso a mi supervisor. A ver, maestro, llévate a este niño, si es niña, niño, adolescente, ponle una actividad, intégralo al grupo, mientras yo en la dirección contacto a su padre de familia, a su tutor, le aviso a mis autoridades y le hablo a fiscalía
Oye, fiscalía, encontré un arma de fuego en una presentación de mochilas. Y ya, ese es tu trabajo, director. Si el portador fue un adulto, lo van a procesar como adulto. Y si es niña, niño o adolescente, vean que sí. Aquí yo hago una pausa. ¿Hay alguna duda? Porque ha sido mucha información. ¿Dudas o comentarios? Bueno, continuamos. Después de la implementación, ya tengo el arma en mi resguardo. En caso de que se haya encontrado objeto prohibido, y vuelve. Si fue un objeto que no pone en riesgo la seguridad, el director habla con los tutores, les dice lo sugerido, le dice qué pasó y se hacen acuerdos para generar las condiciones para que esto se presente. ¿De dónde sacamos estos acuerdos? De lo que vimos aquí al inicio, de las responsabilidades de la familia. ¿Ya vieron? De aquí sacamos el acta de acuerdos. Aquí nos dan que ponerle cómo obligar al padre que lo cuide. ¿Sí? Aquí. Esto fue si fue leve, algo que no incluye, que no intervenga con la seguridad, que no presente un riesgo. Ah, si no presenta un riesgo, hablo con el tutor, te lo entrego. Pero fírmame mi carta compromiso. Pero si ya fue arma de fuego, droga, arma blanca, cualquier otro, le tengo que entregar a la autoridad correspondiente. Si fue un adulto, se recomienda colaborar con la protección de niñas, niños, adolescentes, con todas las procuradurías que me den y solicitar al Ministerio Público la imposición de medidas urgentes de protección especial. Ya mi labor termina hasta donde le doy al Ministerio Público el caso. Ya no puedo hablar más de que yo veía a este niño mal, este niño vendía droga, yo silencio, porque el protocolo no me dice que yo le dé detalles al ministerio, con lo que le entreguen mi acta de hechos ya. Si yo hablo de más, nos voltean el caso Bueno, ¿y y esta nos pueden, chiquionada? y nos pueden procesar ¿Esa chiquionada tuya? ¿Y esa chiquionada? y nos pueden procesar por no resguardar la privacidad, ¿vale? Si es algún maestro, aparte de que ya lo dejaste hasta con el Ministerio Público, tenemos que aplicarle las medidas, el lineamiento que aplica para servidores públicos. ¿Sí? No sé si hay alguna duda hasta aquí para pasar a la otra sección. ¿No? Continuamos. ¿Cómo actuar? Vean aquí. Este fue durante la revisión y la presentación de mochilas. Todo esto fue antes y durante la implementación de mochilas. ¿Qué hacer ante la presencia de objetos y sustancias prohibidas? Aún así, aunque hayas hecho la revisión, o si ese día no hiciste revisión, o si por alguna cuestión alguien llega a meter un arma de fuego al plantel, y aquí vienen los pasos. Estos pasos también son de ley. Y así,
puntualitos. Son 19 acciones que se clasifican en durante y después. Va. Lo primero, les pongo el caso. Un alumno entró con un arma de fuego al plantel. Lo vieron. Ya saben que hay un arma en el plantel. Primero, mantengo la calma. Lo principal. Hay maestros que en vez de calmar las cosas hacen más grande todo. Entonces, mantén la calma, nervios de acero y acuérdate del protocolo. Primerito, después de que ya calma, los estudiantes piso boca abajo, lejos de puertas y ventanas y en silencio. Estudiantes, piso boca abajo, puertas y ventanas y silencio. Si dentro de tu grupo tienes alguien con discapacidad, acércalo a resguardarse al suelo. Entonces, primer paso, mantener la calma, todos al suelo. ¿Sí? Permanezco dentro del aula. Cierro puertas y ventanas y obstaculizo la entrada. No dejo que nadie entre. Pero antes de que alguien entre, checo si todos están en el salón. Si llegase a ver algún alumno fuera, permitir que entre con precaución. ¿Sí? Entonces, los puntos del 1 al 6 es calma. Todos al piso. Aseguro puertas y ventanas. Y si hay alguien que esté afuera, que entre a resguardo. Si es posible, desalojo el área de riesgo y movilizo a los estudiantes a la zona de menor riesgo. ¿Por qué les digo esto? Me he topado con estudios de casos que me dicen, ¿cuáles son los pasos para el protocolo en caso de un arma de fuego dentro del plantel? Hablar al 911, hablar con las autoridades, reportarlo a la fiscalía. Y aquí es lo que les digo, que nuestro sentido común se tiene que omitir ante una actuación en protocolos. Porque si desafortunadamente alguna bala perdida daña a algún alumno y si en tu acta de hechos no hiciste esto así como está, te fincan responsabilidad por omisión de funciones. ¿Qué tienes que hacer? Lo primerito, calma. Y vean que dentro de los primeros 7 pasos no viene llamar al 911, llamar a la ambulancia, llamar a la Cruz Roja. No está dentro de las primeras 7 acciones. Lo que nuestro sentido común nos indica a veces está fuera del reglamento. Entonces lo que tenemos que hacer, protocolo primero. Todos al piso, lejos de puertas y ventanas y en silencio. Si tengo con alguien con discapacidad, también al suelo. Todos en el aula, cierro puertas, ventanas y obstaculizo la entrada. Yo como maestro soy el filtro. Cuento a mis estudiantes. Si hay uno afuera, a ver, métete. O si hay alguien de otro salón afuera, lo ingreso. ¿Sale? Punto 7. Desaloja el área de riesgo y si está en tus posibilidades, movilízalos hacia zonas de menor riesgo. Evitar que ellos se asomen por las ventanas para ver qué pasa. Y este punto 8 hace una reventadera de, cuando estamos haciendo el examen, una reventadera de mentes. ¿Por qué? Porque dentro de los estudios de casos que nos ponen, a veces nos dicen, se presentó una balacera en tu salón. El maestro tal, su primera acción fue buscar una manera de tomar un video y capturar evidencias. No, hay que evitarlo.
hay que evitarlo. Porque, y aquí no lo dicen, el agresor puede considerarlo como una provocación. Si tú como maestro te ven tomando videos o si algún niño te dice que el maestro estuvo buscando grabar, penadísimo. Si el agresor andaba tranquilo, tú le enojaste más y te fincan responsabilidad a ti. ¿Sí? Ahora, vean hasta qué momento llamamos a emergencias. Ya detecté la situación, calmo a mis alumnos, todos boca abajo en el piso, el alumno con discapacidad lo acerco al suelo, me pongo en puertas, soy el filtro, a ver, todos están dentro, si falta uno dejo que pase. Si está en mis posibilidades, los muevo hacia otra zona de riesgo, evito que tomen fotos, ya. Mis alumnos están en calma, están resguardados. Después de todo eso, llamo a 911 y a supervisión. Informo a la autoridad escolar de la presencia de armas de fuego, identifico quién es y no lo violento. Pero vean, ya dejé a mi grupo respaldado. Ya que el grupo estaba respaldado y todos siguen en la posición en el suelo, lejos de puertas y ventanas, y ahora sí, oye, emergencias, tengo una presencia de arma de fuego dentro de mi plantel. Oiga, supervisora, tengo presencia de armas de fuego en mi plantel. Con esta descripción, ya informé, ya lo identifiqué y no lo violento. Si en la escuela existe personal capacitado, de manera amable, aíslo al portador. En caso de que entregue el arma, lo deposito en un contenedor y la guardo en un cajón, en un escritorio y alejo a todas las personas del arma. Si fue un estudiante el portador, hablo con su tutor y con la procuraduría. Le doy las descripciones a los servicios de emergencia y si hay heridos, solicitar servicio médico. Ya una vez controlado, avisarle a los padres. Pero vean esto. Avisar a los padres es el último paso. Lo primero es el resguardo de las niñas, adolescentes. Los muevo a un área más segura y ya ahí sí entro en acción. Oye, portador del arma, te invito a que la dejes. Mira, podemos declarar a tu favor. Bájale. Si no las da bien, si no, pues tenemos. Pero ya hasta después de que el arma esté resguardada, ya avisar a los tutores del portador. Emergencias, emergencias y ya a toda la comunidad. Y como última acción, simulacros de riesgo cada 6 meses, al inicio del ciclo escolar y después de receso de vacaciones en enero. No sé si hay ya alguna duda o pregunta hasta aquí. Aquí estos estudios de casos nos los ponen muy revueltos. Y si no tenemos bien definido esto, lo primero que hace nuestro instinto, oye, hay un arma en la escuela, llama a emergencias. Ya te brincaste 8 pasos. Y si pasa algo grave, ya maestro eres culpable porque no cumpliste el protocolo. Revísenlo, hagan una nota, son 19 pasos. ¿Vale? Y aquí está una infografía, pero incluye todo. Ahora, todo esto fue con un arma de fuego dentro de la escuela.
Son 19 pasos. Y fuera de la escuela o cerca de la escuela son 12. Son protocolos similares, y ahorita van a ver por qué. Mantener la calma coincide. Colocar a los alumnos boca abajo, lejos de puertas, ventanas y en silencio coincide. Si existe alguien con discapacidad, resguardarlo en el suelo coincide. Permanecer en el aula y verificar pero obstaculizar la entrada coincide. Verificar que todo se encuentre coincide. Desalojar y moverlos a otra zona coincide. Permitir la entrada de los que anden fuera coincide. Evitar que se asomen coincide. Llamar a emergencias. Aquí solamente termina aquí. Y si se dan cuenta, también en el punto 9, todos los puntos del 1 al 9 coinciden. Pero si es una situación de balacera cerca de la escuela, llamo al 911, hablo con los estudiantes que sigan en calma y que no entren en pánico. Pero nadie entra ni sale del salón. ¿Sí? Hasta aquí termina. Y los simulacros cada 6 meses. ¿Qué cambia? Se quitan todos los espacios de negociar con el que viene armado, se quitan el espacio de hablarle al tutor y se quita el espacio de coordinar con fiscalía. Eso es lo que cambia. Los primeros 12 puntos se mantienen, ¿sí? Esta es la primera parte. La segunda parte nos manejan 2 episodios, pero ya el segundo es más corto. Aquí. ¿Qué hacer en caso de violencia? No todas las acciones de violencia son acoso escolar. Fue una pregunta que analizamos y que hizo el profe, creo, Víctor. No lo vi conectado hoy. ¿Qué hacer en caso de violencia? Aquí está. Primero, debemos estar conscientes que es una formación multidisciplinaria, que debemos de depender de las procuradurías, sistemas DIF, CIPINA y todas las instancias. Se deben registrar los casos, se debe monitorear, pero esto lo hacen las entidades, los organismos, establecer los mecanismos de participación. Y aquí, en donde sí nos corresponde a nosotros. Algunas consideraciones para la detección, atención y canalización de casos, tratarse de manera inmediata. En los estudios de casos que analizamos en la primera sesión, me recuerdo mucho el problema que les puse de la maestra que vio a la niña maltratada y que no quiso denunciar o no quiso hablar para no violentar su amistad. Eso no existe. Se debe tratar de manera inmediata. Todos los métodos deben ser confidenciales. Y aquí, ¿a quiénes reportar? A la SEP, al 800 que nos dan aquí, al número 0811 acoso, buzones, salas de chat, informes en líneas, cuadros para publicar mensajes confidenciales y puntos de las escuelas. Cualquier fiscalía de las que mencionamos anteriormente, DIF, CIPINA, Procuraduría de Atención a las Niñas, Niños y Adolescentes, Procuraduría contra el Acoso, cualquiera de esas
tienen mecanismos de denuncias y quejas anónimas. Entonces lo tenemos que reportar. Pero aquí nos aclaran, en lo que respecta a la detección de violencia contra niñas, niños, adolescentes y jóvenes, es importante informar que las figuras educativas y personal de la escuela deben tener en cuenta que no todas las formas de violencia son fáciles de detectar y que muy pocas de las personas piden ayuda. ¿Cómo detectar si hay violencia? Aquí están los síntomas. Marcas físicas, moretones, rasguños, huesos rotos y costras. La psicológica, miedo de ir a la escuela o de participar en eventos sociales. Psicológica, presentar ansiedad o nerviosismo. De convivencia, tener pocas amigas o amigos en la escuela o fuera de ellas y dificultad para relacionarse. Perder amistades de repente o evitar situaciones sociales. Que su ropa, aparatos electrónicos u otras pertenencias se las escondan o estén rotas, que pida dinero constantemente, que tenga bajo rendimiento académico, que falte de manera frecuente, que trate de permanecer cerca de personas adultas, que no duerma bien o que tenga pesadillas, o algunos síntomas psicosomáticos como dolores de cabeza, de estómago u otros síntomas físicos, y están angustiados sin una explicación razonable, además de ser agresivo o estar muy alertas. ¿Qué son estos? Son síntomas que debemos estar alertas para detectar una situación de violencia. Y vean cuántas son, ¿sí? Para que en la escuela se cumpla con el protocolo de violencia, es que debe haber una persona con la que el alumno pueda hablar, que haya confianza y que esa persona esté capacitada para intervenir. Aquí, afortunadamente, casi todos los maestros de educación básica, al menos una vez al año o una vez al ciclo escolar, nos capacitan en estos protocolos. Entonces, por lo regular, cualquier persona que esté con violencia se puede acercar a cualquier docente para capacitar, que está capacitado, ¿sí? Y aquí. A ver, maestro, ¿ya detectaste a un alumno que cumple con uno, dos o tres síntomas de estos? ¿Estás capacitado en la escuela para atenderlo? ¿Qué debes de hacer? Entrevístalo, pero en privado y garantizando que el relato sea confidencial. Pero si vas a entrevistar a un niño que sufre violencia, debes de ser empático y atento. ¿Qué pasa? Después somos de doble moral. A ver, detecté violencia en un alumno, detecté que un alumno o alumna ha sido violentado. Lo entrevisto, pero me la paso en mi celular. Le entrevisto, pero me la paso en el WhatsApp. A ver, tiene que ser en privado, hay que ser empáticos y atentos, escuchando respetuosamente, sin interrumpir, permitiendo que el niño libere emociones. ¿Sí? Primer paso, la entrevista. ¿Con qué características? Todas estas. En privado, confidencial, empáticos, atentos, sin interrupciones y que el niño hable. ¿Sí? De esa entrevista voy a determinar si esa conducta requiere intervención de otras autoridades o si lo puedo resolver en la escuela. ¿Sí? Si lo resuelvo en la escuela, debo de entrevistar a las dos partes, al agresor y al agredido, para evaluar la situación
Aquí dice, hay que poner una disciplina positiva en vez de castigo, ¿sí? Aquí viene la palabra a la que quería llegar. Justicia restaurativa y mediación. El niño hizo un daño, sabemos que fue grave, pues no lo va a remediar, va a restaurar ese daño ya con las acciones que se van a emprender. Ahora, si el enfoque disciplinado, si el niño solo necesita disciplina, no hay que humillarlo. Hay que tomar el enfoque, hay que aprender de los errores, no al castigo. Pero tienes que detectar por qué. Si en tu entrevista el niño ya dice que sufrió, a ver, aquí, violencia. Esto es violencia, todo esto, ¿sí? Y esto es lo que debemos de hacer si lo detectamos. Pero hay que tener presente esto, y aquí es donde se nos van los pies. Si ya la violencia brinca a que sea un delito, aguas. Hay que saber diferenciar todo lo que es violencia a delito. Ya el delito es hostigamiento sexual, abuso sexual, violación, lesiones. La resolución se llevará a cabo al interior del plantel. A ver, si la alumna, el alumno, niña, niño o adolescente me dijo que ya sufrió hostigamiento o abuso sexual, decidimos en la escuela reportar inmediatamente a las procuradurías. Ojo aquí. Si tú como director o como maestro ya entrevistaste a un adolescente, a un niño, y te dijo es que yo sufrí hostigamiento sexual o abuso, y no dijiste o reportaste a procuraduría, eres culpable por omisión de funciones. Caes en lo que se me fue el término, negligencia, ¿sí? Es mejor no saber a saber y no decir nada. Porque si el niño te declara, tú ya tienes que dar proceso a esto, ¿sí? Pero si es discriminación, hay que hablar a la CONAPRED, Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Y la escuela debe acercarse a las fiscalías con tal de canalizar a esos adolescentes, ¿sí? Y esto es lo que nos marca. Solamente este documento, Entornos Escolares Seguros de la Secretaría de Educación Básica. No sé si tengan alguna pregunta o algún comentario. ¿No? Bien. Miren, tengo un formulario, pero adelante, adelante. A ver, adelante, Alan. Levantaron la mano. Tiene activo su micrófono, pero no lo escuchamos, ¿eh?
Sí, tiene activo su micrófono, pero no lo escuchamos. O nos los puede escribir con chat, en el chat para poderlo leer. A ver, esperamos por si nos escribe el profe. Porque no lo podemos escuchar. Ya encendió su micrófono, pero no lo escuchamos. Mire, si tiene un micrófono compartido o si tiene un equipo, puede checar aquí las opciones de audio que le den. Y aquí puede cambiarlo para ver si es su micrófono. O nos los puede escribir por el chat para poder leer la pregunta o el comentario y poderlo retroalimentar. Ok, no pudo activar el micrófono. Ah, maestro Janet. Sí, pero nos puede escribir su pregunta o por el grupo me manda un audio y la escucho y la platico. Como se le haga más rápido para poderla retroalimentar. Igual, si llega a existir violencia, voy a proyectar. Si llega a existir violencia o detectamos violencia por los padres de familia, también debemos de reportarla. ¿Por qué? Porque estaríamos violentando, aquí la violencia no lo especifica el documento, pero con el hecho de que el niño presente alguno de estos síntomas, con el hecho de que el niño presente alguno de estos síntomas, se tiene que reportar, más si te lo dijo en un espacio de confidencialidad, ¿sí? Entonces, para no caer en omisiones, si ya el niño me reportó violencia, hay que hacer el protocolo de justicia restaurativa y mediación, ¿sí? Pero si esa violencia escaló a convertirse en algún delito, ya tenemos que avisar a la Procuraduría de manera inmediata. Por eso aquí lo marqué. Aunque sea el hecho por un familiar. Y aunque se oiga feo, pero desafortunadamente muchos de los agresores de nuestros alumnos son los familiares. Pero sí se debe de responder. Sí se debe de denunciar de manera legal para que no caigamos nosotros en omisión de funciones. Porque recuerden que nos pueden procesar hasta por negligencia, la acción pasiva de no hacer nada ante un delito y está normado. Bien. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Adelante, profe.
Tiene su micrófono apagado. Tiene su micrófono apagado, profe Iván. Ah, ok. O nos los manda por un audio y aquí lo escuchamos. Ok, entonces esperamos, va a cambiar el dispositivo. Bueno, entonces, ¿qué quiero que tengan presente aquí? Dos cosas para los que se integraron después del inicio. Voy a compartir pantalla. Para los que se integraron, estuvimos analizando el documento Entornos Escolares Seguros, pero la versión simplificada. ¿Qué significa esto? Que existe un documento más grande que se llama Manual de Seguridad Escolar. Este documento se los voy a enviar también terminando ahorita. Entonces, este extracto que leímos de Entornos Escolares Seguros, aquí lo maneja, documento simplificado, pero se extrajo de aquí. Entonces, yo los invito, este que tengo proyectando, el Manual de Seguridad Escolar, no viene como su bibliografía sugerida. De este no viene. Viene de aquí, de todo lo que analizamos, porque aquí cambian algunos pasos. ¿Sí? Entonces, se los voy a mandar como cultura general para que lo lean. Adelante, profe Iván. No, no lo escuchamos. Y si tiene su micrófono encendido. Ok, va a cambiar de equipo. O si no, mándenos un audio al grupo o me lo manda y aquí lo escuchamos para poderlo retroalimentar. Bien, entonces, ¿qué revisamos hoy ya manera de cierre de la sesión? Este manual completo, el de seguridad escolar, se lo voy a dar para que lo lean y lo tengan como cultura general. Del que estamos estudiando es este, ¿sí? Pero está interesante. ¿Alguna duda, pregunta o comentario en lo que el profe nos manda su comentario? ¿No? Bien. ¿Cómo van con su registro? ¿Se alcanzaron a sacar cita? Porque los lugares se agotaron, casi 16,000 espacios. Sí, yo sí alcancé a sacar cita para marzo, el 13. Ok. No, pues eso es bueno. Sí. Yo también, profe, para el ¿Se 20 me tocó. alcanzó? ¿20 de Sí, marzo? Ah, 20 de perfecto. marzo. Perfecto, maestra. Yo igual, profe, saqué para el día 10. 10 de marzo te tocó. Bueno, es que ya al final no nos dejaba elegir tantos días, ya era conforme se fueron ocupando los horarios. A ver, profe Iván, ¿lo escuchamos? A ver, ¿sí me oye, profe? Ahí sí, ahora sí, Ahí está, y ahora sí. ahora sí. Anda aquí haciendo trampa aquí esta cosa. Ok,
Profe, de un comentario acerca de lo que usted decía meramente de la cuestión, vamos a llamarle de lo que se denuncia meramente y de lo que no se denuncia. Casualmente un compañero de igual de telesecundaria tuvo un caso similar. Él infiere que porque el maestro le llamó fuerte la atención a la alumna, o sea, meramente no con grosería, sino, o sea, ya una voz fuerte de decir, oye, cálmate por favor. El maestro, el maestro fue reportado a dirección, ¿sí? Y casualmente este cuate grabó vía voz cómo fue que le llamó la atención a esta alumna. Entonces, en cierto modo, yo creo, profe, que ahorita la famosa bitácora, entre comillas, sí, entre comillas, nos salva. Pero Sí, más aún, todavía yo creo que ya hay que manejar los medios digitales, profe. Entonces, el maestro lo llamaron a dirección, fueron los padres de familia, y el maestro simplemente dijo, miren, yo tuve que utilizar una defensa, y en este caso es un medio digital. No involucra meramente video ni fotos, simplemente el audio. Y está gracias a dentro. este audio, profe, se salvó. Sí, Entonces, si nos damos cuenta, profe, yo considero que pues ahorita ya una bitácora, desgraciadamente, y a como están las actuales generaciones, ya no te salva, ya no te salva. es correcto, pero ¿cómo le diré? Sí debemos tener permiso para la grabación de imagen, video y voz. Sí está categorizado como uno de los datos sensibles de... Déjeme ver si tengo un formato aquí. Bueno, lo que le digo es amarrarse a inicio de ciclo. No tengo un formato a la mano. Debemos de llenar un formato al inicio del ciclo escolar en nuestra primera reunión en donde el padre me firme una responsiva sobre el derecho de imagen en la escuela. Si yo tengo ese documento firmado, no pasa nada. Puedo grabar a los alumnos, puedo grabar cómo se defendió este compañero, pero si no lo tengo firmado y el padre me quiere acusar de violentar su intimidad o de violentar su imagen, agua, porque si no tengo el documento de respaldo, no hay cómo defenderlo, ¿sí? Pero sí, sí se puede siempre y cuando tengamos ese formato del derecho de uso de imagen. Le llaman formato arco. Ese es el que nos protege. Muy Sí, bien. profe. Sí. Sí, ¿Algún y otro comentario? sí, y un comentario acerca de lo que mencionaba de las citas. Pues yo, profe, bueno, la saqué en otro estado y me tuve Ajá. que chutar en la madrugada, profe. No hay de otra. En lo que es la tarde-noche, no funciona mucho la plataforma. Me imagino que todo el mundo quiere cita y hasta Sí. como a las, bueno, yo la saqué como a las 2:30. De hecho, aquí tengo el dato, permítame a ver. Mm, la saqué a las 2:36 de la mañana. Y solamente así, Madrugada. porque no había otro chance. Sí. Bueno, ¿por qué les hice la pregunta? Porque también les iba a dar la recomendación. Si no llegasen a alcanzar cita, diario están aceptando hasta 200 lugares, 200 o 250 de los que van sin cita. Entonces, no se desanimen a que, ya no alcancé cita, vayan, lleven sus documentos y preséntense, porque eso sí lo establece la convocatoria, que te puedes registrar sin cita, pero hasta el final del turno. Van a tener ahí como 3, 4 de la tarde, pero vale la pena, ¿sí? Bien, entonces, les voy a mandar un formulario. Lo vamos a responder en el transcurso de la semana, porque para entrar a retroalimentarlo en la siguiente sesión, el formulario viene con todo el lineamiento que vimos de consejo técnico en la sesión anterior y ahorita los protocolos de violencia, ¿sí? Y les recuerdo, la clase queda grabada, se lo comparto inmediatamente al grupo para que cualquier cosa la comentamos. Entonces, si no hay nada más que agregar, les agradezco haberse conectado el día de hoy.
¿eh? Y seguimos en contacto. ¿eh? Adiós, cuídense mucho. Cuídense mucho. Saludos, Dios los bendiga. Gracias, profe, saludos. Hay cuidado con los, profe, nada más un comentario rapidito. ¿Sí? Nada más, bueno, ya igual lo comento ahí en el grupo, profe. Por ahorita estoy viendo que hay dificultades con la cuestión del ADO. Ve que, bueno, por lo que pasó este fin de semana. Ajá. Miren, si usted me da licencia, profe, yo conozco una línea que sale de aquí se llama Sayula, es Trade Travel, ¿cómo se llama? No recuerdo bien cómo se llama. La vez pasada que yo fui a Jalapa, me cobraron 400 pesos. Que ve que pues la DO te cobra como 700, 800 pesos, algo así, me lo Hace recuerdo. 800 de aquí. Entonces, si usted me da licencia, profe, al ratito les comparto el contacto, inclusive la ubicación, para que ustedes compren su boleto. No hacen descuento, lógica, pero pues a menos al costo que maneja la DO, al costo que maneja esta línea, la verdad muy bueno, muy accesible, pues considero que un servicio pues no de primera, pero pues vamos cómodos. Entonces, si me da licencia, mi profe, Sí, por ahí adelante. más tarde te comparto el dato, y pues Sí, ahí está, adelante. ¿no? Todo lo que nos pueda servir es bienvenido. Va que va, Dale, profe. profe. Bueno, cuídense mucho, saludos. Gracias, hasta luego, saludos. Gracias, te manda saludos mi mamá. Gracias, prima, ahí me la saluda. Adiós. Adiós.